Bienvenidos todos a la casa del Señor. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 5. Capítulo 5, versículos 8 y 9. Espero que todos tengan la Biblia. ¿Sí? Hebreos 5, 8 y 9. Dice así. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Amén. Padre, te adoramos. Adoramos tu nombre. Jesús, te adoramos. Espíritu Santo, ministra en este altar. Espíritu Santo, ministra en este altar. Señor, toca las vidas. Toca cada corazón, Señor, y todos entendamos, Señor, que tu palabra no vuelve vacía y es prosperada cuando es enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor ha estado tratando conmigo en mi corazón sobre el orden y la obediencia. Esas dos cosas. Y una de las cosas que me ministró el Señor fue que yo lo estaba hablando cuando fui al médico. Yo había entrado al orden de Dios porque estaba padeciendo una dolencia en mi cabeza y cuando fui al médico, él me dijo que una pastilla me estaba causando un problema que podía ser irreversible. O sea, yo me estaba automedicando. Y cuando empecé el tratamiento que él me mandó, empecé a mejorar. Y lo que el Señor me habló fue que el Espíritu de Dios y Cristo pusieron orden en la tierra y que nosotros éramos tierra y que estar en orden. Por ejemplo, una de las cosas que yo estuve pensando, concha, le tengo que lavar el carro porque lo tenía bien sucio. ¿Ve? Y yo empiezo como a revisarme. Y la siguiente palabra que Dios me habla es aprender a ser obediente. Y hoy voy a explicar cómo se aprende a ser obediente. Porque le puedo decir algo. Usted puede llorar aquí. Llorar a moco suelto. Si lo quebranta el Espíritu Santo es bueno. Si el Espíritu Santo, se van a producir cambios en su vida. Pero si es emocional, almático, no va a haber ningún cambio en usted. Cuando el Espíritu Santo nos quebranta, hay transformación. Y el Espíritu Santo nos lleva a la palabra. Entonces yo empecé a pensar que no estaba en orden en mí, aún en mi hogar, en mi esposa, en mí, en nuestra relación como pareja, que no está en orden. Y eso inclusive me llevó a pensar, ¿será que yo soy irreprensible como dice la Biblia? Porque la Biblia dice que un pastor debe ser irreprensible. O sea, nadie te puede acusar de nada, a menos que sea una ofensa. Nadie te puede acusar de nada. Por ejemplo, yo no puedo ser acusado por un vecino como grosero. O sea, que yo le deba a alguien, le deba dinero a alguien y no se lo pague. Yo no puedo ser acusado por eso. Porque la Biblia dice que yo debo ser irreprensible. Eso se extiende al pastor Miguel, al pastor Eulalio. Tiene que ser irreprensible.
Y ese modelo empieza por mí. Por mi relación con mi esposa. Entonces Dios me ha confrontado y me ha confrontado bastante en este tiempo. Pero quiero decirte algo. Nuestro modelo es Cristo. Es Cristo. Cristo es el modelo. Cristo es mi modelo. Y cuando la Biblia dice en Hebreos 5, 7 y 8, que Él por lo que padeció aprendió la obediencia, tú también vas a padecer obedeciendo al Señor, tomando decisiones, dejando cosas que hay que dejar, cambiar la forma de hablar. Muchas cosas necesitamos cambiar en nuestra vida. Y vamos a sufrir. Porque el evangelio no es positivismo, soy positivo. No, eso no es evangelio. Eso es psicología. Eso es humanismo. Yo vi a alguien que escribió en Facebook, la vida, una serie de cuestiones de la vida, que hay que aprender a vivirla, que yo no sé qué, que yo no sé qué más. La persona es cristiana y tiene años en el Señor. Al final dijo, sé tú mismo. Entonces te voy a decir algo. Eso no es Cristo. El humanismo no es Cristo. Aún, yo he escuchado a personas que dicen, yo soy humano. Entonces con eso se justifican sus errores. Déjeme decirle algo. Jesucristo fue humano. Pero Él no vivió en la carne. ¿Ve? ¿Sí me entiende? O sea, yo puedo decir, no, justificarme. Yo soy humano, soy un ser humano. Por eso grito. Ey, eso es la carne tuya. Estás dando lugar a la carne y los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Los que practican la carne no heredan el reino de Dios. Viven en eso. Nosotros no somos llamados a vivir en la carne. Somos llamados a vivir en el Espíritu. Somos llamados, mis hermanos, a andar en el Espíritu. A ser gobernados por Dios, a ser controlados por el Espíritu Santo, a vivir de acuerdo a la palabra. Entonces Dios me está confrontando por todos lados. Y escuchamos un testimonio de un anciano de 98 años, cristiano, años en el Señor, pastor, y él mentoreaba a otro pastor, y de 98 años ya casi no podía caminar. Él estaba sentado en una silla, puede estar sentado en un banco, en una silla, y el pastor que él mentoreaba por años, el anciano lo llamó y le dijo, ven acá, te quiero decir algo, y le dijo, Dios está tratando conmigo. Y el pastor se sorprendió. Tiene 98 años todavía. Tiene años, 50 años en el Señor, 60 años en el Señor. Y todavía está tratando con él. Y el pastor le dijo, sí, está tratando intenciones y motivaciones en mi corazón. Y Dios está tratando conmigo. Mis motivaciones, ¿por qué lo hago? Ahora vamos a ver nuestro modelo, que es Cristo, que es el Señor. Y vamos a Filipenses, capítulo 2, ¿verdad? Versículo 5, y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, Jesucristo se despojó de su naturaleza divina.
Y siendo Dios, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló y se hizo obediente. O sea, no nacemos obedientes. Aún Cristo se hizo obediente. Por ejemplo, estuvo sujeto a sus padres. Cuando tenía 12 años, él quería estar en el tabernáculo. En el templo. Y él tuvo que, después de 3 días que lo buscaban, ir con sus padres. ¿Ve? Y estuvo sujeto a ellos. Y la Biblia no habla nada de Jesús entre los 12 y los 30 años. Ahora, cuando él va a empezar su ministerio, él no lo empieza a los 25 años. No lo empieza a los 20. O sea, él no hace lo que le da la gana y es Dios. ¿Ve? Entonces, él empieza su ministerio a los 30 años. ¿Por qué? Porque él tenía que obedecer la ley. Y el ministerio levítico empezaba a los 30 años. Entonces vemos a Jesús sujetándose. ¿Ve? Y seguramente él quería estar haciendo milagros a los 28 años. No, a los 29. Y no lo vemos haciendo milagros. Sino a los 30. Cuando Dios le dijo. ¿Ve? O sea, esa obediencia le dolió. Le dolió. Y la obediencia duele. Y si no te duele, mis hermanos, bueno, gracias a Dios, la Biblia dice que si es necesario, alguien sea sometido a diversas pruebas. A lo mejor eres ya obediente. ¿Ve? Y hay cosas que no te cuestan. Y hay cosas que en tu vida que tienen orden. Pero a la mayoría sí le cuesta. Sí le es difícil. Por ejemplo, vemos en la Biblia, en Génesis 22, Abraham. Hoy voy a hacer un poco manga larga. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto y sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué está diciendo ahí, mis hermanos? Que Abraham, que esperó por 25 años por un hijo. 25 años. Dios le estaba diciendo: dámelo. ¿Ya se imagina eso? O sea, ¿cómo se explica que Dios dé algo y después te lo quite? ¿Y qué dijo Abraham? Heme aquí. ¿Se quejó? No. Claro, cuando uno empieza a estudiar la Biblia, se da cuenta que Abraham, desde que salió de Ur de los Caldeos, él escuchaba la voz de Dios. Y era obediente a esa voz. Después sabemos que él, verdad, iba a matar al muchacho, pero vino un ángel del cielo y le detuvo la mano. Ya conozco que temes a Dios, le dijo al ángel. Entonces hay cosas, mis hermanos, que Dios nos pide que nos van a doler. Nos van a doler. Y así vemos en la Biblia, por ejemplo, a María, una mujer virgen, porque era necesario que fuera virgen. Se cumplió la profecía que está en Isaías capítulo 7, que una virgen concebirá. Entonces María la visita un ángel. Y el ángel le dice: salve, muy favorecida, bendita eres entre todas las mujeres. Y el ángel le dice que va a quedar embarazada. Eso está en
en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Ahora, esta mujer iba a quedar embarazada, pero estaba soltera, estaba desposada con José. Desposada es ya para casarse. ¿Ve? Y entonces ella le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y el ángel le dijo, el Altísimo te cubrirá con su sombra y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ella dijo, mira lo que dijo en Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. ¿Refunfuñó? ¿Y nosotros qué hacemos? Nos quejamos, refunfuñamos, ¿verdad? ¿Por qué? Y vemos aquí en la Biblia a unas personas que parecen marcianos. ¿Ve? ¿Por qué eran obedientes? Nosotros también podemos ser obedientes, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y cada uno tiene un trato particular de Dios. Hay un trato de Dios. Por ejemplo, en este tiempo, a mí Dios me está llevando la madurez. La madurez como creyente. ¿Ve? Quiero ser entendido. ¿Ve? No quiero golpear el aire. No quiero correr a la aventura. Quiero entender cómo es en verdad el camino cristiano. Y el camino cristiano, mis hermanos, tiene un modelo y es Cristo. Pero estas personas que yo estoy hablando, Abraham y María, son tipo de Cristo. ¿Ve? Son tipo de Cristo. Son modelos. Ahora vemos a José en Mateo 1, 18 al 25, que dice, él empieza a pensar, ¿qué es esto? Mi esposa está embarazada cuando María le cuenta. ¿Verdad? Y María se estaba exponiendo a que fuera apedreada porque quedó embarazada sin tener marido. No solamente se estaba exponiendo al escarnio público, sino que ¿qué le iba a decir a José? No, bueno, vino un ángel y mira, ¿verdad? ¿Ah? Entonces José, pensando en esto, la parte humana, pensando en esto, dijo, que va, yo no me calo esto, que un ángel, que viene un ángel. Entonces, mientras dormía, se le apareció un ángel. ¿Ve? En sueños. ¿Cuántos quieren que se le aparezca un ángel en sueños? Entonces dice en el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios le habló. Entonces vemos a José, en el versículo 24, su reacción. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Entonces, ¿qué vemos aquí, mis hermanos? Gente obediente. Obediente al Señor. ¿No se supone que al leer la palabra nosotros aplicamos lo que dice? Poner en práctica qué dice la Biblia. Y hoy, mis hermanos, los voy a confrontar hasta los huesos. Hasta los huesos. Yo estaba, mire, qué tremendo. Yo fui con mi esposa al velorio de la mamá de la pastora Sol. Y entro en la iglesia, una iglesia conservadora pentecostal, cacharrajá. Y yo entro, yo andaba con un pantalón de blue jean pegadito y andaba con una camisa floreada
Y llego yo a aquella iglesia y empiezo a ver los hermanos, todos arregladitos, todos con las mujeres con el velo, y veo al pastor, camisa manga larga, pantalones de vestir, zapatos negros, limpiecitos. Y yo digo, ay Dios. Hermanos, empiezan a cantar himnos, sin instrumentos, con voz desafinada, y empiezan esos himnos. Y yo digo, cónchale, ¿cuándo se van a terminar estos himnos? El himno 352, el himno 150, el himno 50. Y yo decía, Dios mío, ¿cuándo se van a terminar? Cantaron como 10 himnos. Al final se para el pastor. Yo quería irme de ahí, mis hermanos. Yo quería irme. Digo la verdad. O sea, no sé, porque es totalmente diferente a la alabanza, instrumentos, ¿verdad? Una dirección, un hilo. Y yo quería irme de ahí. Bueno, viene el pastor y predica y se lanza tremenda palabra, tremendo predicador. Y al final, cuando está terminando, dice, aquí está el pastor Gustavo, pasa adelante. Dios Señor, Padre, Dios mío, de unas palabras. Hermano, me pasé con mi pantalón del blue jean pegadito y di las palabras. Y me di cuenta de algo, que el pastor no es religioso. Y la hermana que estaba dirigiendo, yo pensaba que era religiosa y no era. Nos trataron bien. Somos hermanos en Cristo. Jeremías 13. Aquí hay algo impresionante, mis hermanos, de obediencia. Usted dirá, esta predicación está como medio aburrida, ¿verdad? ¿O no? Jeremías 13, 1 al 5. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Un cinto era como una correa que se ponían en la cintura. Y vino por segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y ve al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Él estaba en Jerusalén, y el Éufrates quedaba a 480 kilómetros. Y no había avión. Y no había carro. Y él tuvo que ir al Éufrates caminando, no sé, en burro, en caballo. Sí existían los caballos en ese tiempo. E ir allá al lado del río y esconder el cinto en la hendidura de la peña. O sea, 480 kilómetros para allá y 480 kilómetros para acá. Pero lo que más me impresiona es que Dios le dice otra vez, y sucedió que después de muchos días, me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates, otra vez. Hermano, ¿cómo esta gente obedecía a Dios de esta manera? Nosotros a veces llegamos tarde a la iglesia, ¿verdad? ¿Sí o no? Nos cuesta para levantarnos y vemos aquí estas personas, wow, con una obediencia tremenda. ¿Ves? Llegamos tarde a la iglesia, pero seguro que para el cine no. Para el cine sí llegamos temprano. ¿Sí o no? ¿Quién ha llegado tarde al cine? Yo nunca he llegado tarde al cine. Yo llego a la hora. Porque yo no quiero perderme la película. ¿Aló? ¿Aló? ¿Probando sonido? Es que la obediencia duele.
La obediencia duele, da dolor. Por ejemplo, mire cómo dice, el amor es sufrido. O sea, para yo aprender a amar, tengo que sufrir. Por ejemplo, fíjense, hay esposos, ¿aló? Hay esposos que no hablan con sus esposas porque el celular los domina. Y mira, es tremendo. Yo el otro día escuché un testimonio yo sé que esto le va a doler. Hay algunos que van a agachar la cabeza. Ay, mi esposa le dijo. No me dijo nadie. Mi tarea aquí como pastor es confrontarlo. Confrontarlo. Aquí un hermano que él estaba tan enviciado al celular, porque es un vicio. O sea, algo que te domina es un vicio. ¿Ves? Como un cigarro, pues. Como el alcohol. ¿Cuántos me entienden? Hay un silencio tremendo. Hay un silencio, bueno. Y quizás hasta te quieres ir en este momento. Pero aguántate, que no todo es palo. No todo es palo. Y las mujeres también van a llevar palo hoy. Aló. Y yo también. Yo también. Entonces el hermano, la esposa tuvo una visión y soñó en la visión que su esposo tenía un cable pegado en la cabeza al celular. Y ese hermano tuvo que vivir un tiempo de purificación del celular. No vemos en una reunión, vemos en reuniones que la gente no habla, sino que cada uno está con el celular. ¿Sí o no? No te vayas de ahí, Ricardo. Entonces, cónchale, prestarle atención a la esposa. Y a veces mi esposa me dice, quiero hablar contigo. Yo digo, Dios mío, Padre. Señor. ¿Qué me irá a decir? ¿Ve? Ahora ve. La sujeción de la esposa al esposo. Eso sí duele, ¿no? Que la mujer tiene que sujetarse al marido. Dios. Duele. Efesios 5, 22 al 24. Dice así. Dice así, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sujetas al marido como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. El hombre es cabeza, el que dirige. El que dirige, el que tiene la batuta, es el hombre. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, la iglesia está sujeta a Cristo y al gobierno de los pastores. Los hombres. Un silencio terrible. Wow. ¿Ve? Entonces, ¿qué va a pasar? Que a la mujer le va a doler la obediencia. Como Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y a mí me manda la Biblia que ame a mi esposa. Y a mí me va a doler. Porque no son todas así las mujeres, pues. Creo que son todas así. Las mujeres hablan más. Y uno, el hombre, hermano, hoy llegué, agarré un pantalón, me lo puse, y agarré una camisa y le dije a mi esposa, ¿me queda bien, sí o no? Me dijo, sí, te queda bien, ok. Entonces después me dice, cámbiate los zapatos negros, ponte esto, que me lo regaló el pastor Silvino.
y ponte una correa marrón. Entonces yo lo hago así. ¿Ves? Ay, Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Por ejemplo, el dinero. Oye, cómo duele poner la ofrenda, ¿verdad? Ese dinero es mío. Hermano, hay que aprender a dar. Hay que aprender a diezmar, a dar. Y eso va a doler. Yo una vez fui a la casa de mi mamá hace tiempo y había un almanaque. Y yo empiezo a ver el almanaque y cuando veo una de las palabras dice, vacía los bolsillos. Y el Señor me habló en mi corazón y me dijo, vacía los bolsillos. Yo digo, ¿qué es eso? Que lo diera todo. Porque íbamos a comprar esta casa. Hermano, yo tuve que dar todo mi dinero. Todo. Y eso no es doctrina. Yo no puedo predicar eso. Eso fue un trato de Dios conmigo. Porque la Biblia manda, son los diezmos y las ofrendas. Y eso te va a doler. La obediencia duele. Primero te va a doler. Y vas a pensar, no, esto es mío. Hermano, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Ves? Entonces yo en ese momento obedecí al Señor y di todo, di mis vacaciones, di todo, tenía un dinero para comprar un carro, di el dinero para comprar la casa. Después de esa ofrenda que di, Dios permitió y me regaló un carro nuevo. Después de esa obediencia, yo tuve un carro nuevecito sacado de agencia. Vencer la flojera. ¿Cómo cuesta levantarse a las 5 de la mañana? Mire, eso sí duele. Yo me estoy levantando a las 5:30, 6, para hacer mi devocional, que lo hago todos los días. Algunos dicen, oye, es una exageración. Yo diría que es disciplina. Yo hago mi devocional todos los días porque he entendido que tengo que hacer las 3 fases de la vida devocional, que son oración, meditación en la palabra y estudios de la Biblia. ¿Ve? De repente usted lo puede hacer en la noche, en la tarde, pero tener su devocional, tener su tiempo con Dios. Pero ¿sabes qué me cuesta? Y no sé, todavía me cuesta levantarme temprano. Y cuando me voy a levantar me da una flojera. Pero tengo que vencer la flojera y levantarme temprano. Y me levanto y hago mi devocional. Estoy haciendo ejercicios. Yo no sé cuántas veces he hecho de ejercicio y los dejo de hacer. Pero ya llevo 2 meses haciéndolos todos los días. ¿Por qué? Porque quiero desarrollar dominio propio. Cada vez que me voy a montar en la bicicleta me da una flojera, pero terrible. ¿Ves? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Padezco y aprendo obediencia. ¿Ves? Alguien tuvo una visión conmigo, yo lo dije a la iglesia, pero no lo dije completo. ¿Sí? Que yo caía en un hueco. Y después que caía en el hueco, salía del hueco, pero ungido, lleno del Espíritu Santo. Y a nadie le gusta estar en un hueco. Pero esa visión, Dios me la acompañó con el Salmo 40, 1 al 3. En el Salmo 40, 1 al 3, dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo la desesperación,
pozo de desesperación, o sea, un hueco, lodo cenagoso, me hizo sacar, pero dice pacientemente, o sea, yo tengo que esperar para poder salir del pozo de la desesperación. En ese tiempo he vivido tiempos donde he sentido miedo. He sentido miedo y he tenido que trabajar en mí para superar el miedo. ¿Ve? Y usted dirá, ay, pastor, sintiendo miedo. Sí. Pero ahorita no estoy sintiendo miedo, sino valentía y fuerzas de Dios. Estoy fortalecido por el Señor. Entonces, dice que después que sales del lodo cenagoso y el pozo de la desesperación, pones sus pies sobre peña. Yo quiero eso. Porque eso significa una estabilidad y una vida en fundamento en la palabra. Yo quiero eso y si tengo que pasar por eso, gloria a Dios. Voy a pasar por eso. ¿Ve? Si Dios dice que es así, así será. Entonces tengo que esperar en Dios, que duele. Porque yo quisiera, hermano, yo anhelo un avivamiento. Yo anhelo un avivamiento, hermano, tremendo, que Señor se mueva poderosamente, o sea, que Dios haga milagros, prodigios, sanidades. Pero no es cuando yo quiera. ¿Ve? ¿Aló? Dios nos ayude, mis hermanos. La obediencia a un pastor duele. Ya estoy terminando. La obediencia a un pastor duele. Hebreos 13:17 dice, obedeced a los pastores y sujetaos a ellos. Mire, eso sí duele, ¿no? ¿Ah? Sobre todo si el pastor te ministra la palabra de Dios y te dice, la palabra de Dios dice esto. Duele. Da dolor. ¿Ve? Entonces, de repente viene alguien a la consejería y viene el consejo de Dios de acuerdo a la palabra y la persona dice, oye, no, ya va, pero, ¿ve? Pero es la palabra que transforma, es la palabra de Dios la que confronta, es la palabra de Dios la que santifica.